enseñanza de hoy se va a referir a algunos caracteres con los que se encontró Cristo y que fueron hombres pecadores. Talking about a few different characters of people that were with Jesus. Hombres pecadores, Men of sin, con los cuales se encontró Cristo y se encontró Pablo. that Jesus had an encounter with. Y nos vamos a referir al ministerio de Pablo. Towards the ministry of Paul. Toda la gente es creación de Dios. Everyone is creation of God. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. God created all of us and not our own selves. Pero estamos entendiendo que toda la creación que Dios hizo But we understand that our creation that God did se descarrió en el mundo. that got all over the world, Se fueron al mundo. went all over the world. Y el apóstol San Pablo los califica de esta manera en el capítulo 3 y verso 23 de Romanos. In Romans 3:23, we're going to see where Paul Y si el describes hermano the lo man. puede poner en inglés ahí, está bien, los hermanos algunos traen Biblia y ellos lo pueden ver en su Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Porque el pecado destruye a la persona. The sin destroys the person. Capítulo 6 y verso 23 de ahí de mismo de Romanos. 6:23 of Romans. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Cuando habla de pago, está hablando de un precio. When it's talking about wages, it's talking about a price. La muerte, o hablando del infierno, When speaking of hell, Él ha comprado a todos los pecadores a través del pecado. He has bought all sin through all people of sin through sin. Entonces nos está diciendo la Biblia que todos los que pecan So it's saying that everyone who sins van con dirección al infierno. go through the direction of hell. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of hell is death. Mas el regalo de Dios, But the gift of God, que es gratuito, which is free, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. it's eternal life through Jesus Christ our Lord. Entonces el Señor Jesucristo nos ofrece gratuitamente a nosotros salvación. So Jesus offers us salvation free. ¿Qué quiere decir salvación? What does salvation mean? Librarnos de ir al infierno. Free us from hell. Cristo se pone entre medio del infierno y el pecador. Jesus centers himself through hell himself Y le dice al pecador, si tú crees en mí, and tells the sinner, if you believe in me, si tú me aceptas a mí, if you accept me, si tú me dejas entrar a tu corazón, if you let me enter your heart, yo te doy salvación gratuita I give you free salvation para que tú seas salvo so you can be y saved seas liberado del infierno. and you can be free from hell. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Jesus. ¿Y cómo podría yo llegar a ese estado?
how can I get to that state No hacer duro el corazón without making cuando oímos la voz de Dios my heart hard when listening to the Word of God? o la palabra de Dios. To the Word of God. En el capítulo 3 de Hebreos, Chapter 3, the book of Hebrews, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y Él es el que habla al corazón del hombre. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, estamos oyendo al mismo Dios. when we are hearing His voice, we're listening to Jesus. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está tratando con usted. When we listen to the Word of God, Jesus is dealing with us. Entonces, el mismo Espíritu Santo dice, And the Holy Spirit says, si oyes hoy la voz de Dios, therefore, as the Holy Ghost said today, if you will hear His voice, no endurezcáis vuestro corazón. harden not your hearts. En el 3, verso 8. In verse 8. Entonces Dios quiere tratar directamente con la persona a través de su palabra. So God wants to deal with the person through His Word. Y vamos a encontrar en la Biblia personas con un corazón difícil, And we will find a person in the Bible pero que Dios quería tratar con ellos that directamente. God wanted to deal with them. Él se interesa en la salvación del hombre. He's made interest in salvation for men. Él no quiere que el hombre sea condenado. He does not want men to be condemned. Dios no quiere que el hombre sufra las consecuencias del pecado. He does not want men to suffer consequences of sin. El pecado puede atrapar al hombre de diferentes maneras. The sin can come to man in different ways. Hay diferentes características del pecado. There's different characteristics of sin. Y aquí en esta parte, en el capítulo 13 de Hechos, vamos a ver a una persona voluntariamente aceptando la oferta de Satanás. We're going to be looking at a man that offers a deal with the devil. Porque Satanás se ofrece a las personas también que voluntariamente aceptan lo que Él les ofrece. Because Satan offers a lot to man. El enemigo solamente trata de engañar. All he wants is to harm people. El enemigo siempre quiere hacer daño. The enemy always wants to damage you. Y cuando alguien acepta la oferta del diablo, And when someone offers the deal of Satan, él puede dañar a muchas otras personas. he can damage and destroy so many other people. Porque las personas nunca van a pensar Because they will never think que esa persona es manejada por Satanás. that that person is directed by Satan. Casi es muy difícil que una persona detecte cuando Satanás obra It's hard for a person to detect when Satan is operating a través de un hombre. through a direction of a man. Y estos trabajan solamente para dañar. And this is only to danger, to damage. Sin embargo, con estas personas también quiere tratar el Señor. Even though even these people the Lord wants to deal with. Pero es difícil que ellos puedan despojarse de esos espíritus satánicos. But it's hard for them to separate from those powerful Porque el satanic enemigo se things. acostumbra a engañar. Because the enemy accustoms himself to damage. Porque el engaño a veces aparentemente parece que está dulce. Because the
damage apparently seems like it's Parece que se sweet. presenta la mentira más hermosa que la verdad. It seems like the lie is more important. Porque es el trabajo de Satanás poder dañar a la gente para llevárselos al infierno. Because it's Satan's work to take them to hell. En el verso 7 del capítulo 13. Chapter 7, verse 13 of Acts. Del verso 6, perdón. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer. Sí, hasta Pafos. Hallaron a cierto mago, They found a certain sorcerer, falso profeta judío llamado Bar Jesús, a false prophet, a Jew, whose name was Bar Jesus. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo. Which was the deputy of the country. ¿Ok? Ahí lo está leyendo. Varón prudente, fíjense hermano, a quien estaba engañando Bar Jesús. A prudent man, he was deceiving Bar Jesus. Este hombre estaba lleno de Satanás. This man was full of Satan. Era mentiroso. He was a liar, Era falso. false, Inventador de cosas. always invented Era la things. forma de engañar. It was the form to deceive. Y se encuentra con un hombre prudente. And finds himself with a prudent man. Varón prudente. A man of prudence. Este llamando a Bar Jesús y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. From this Bar Jesus wanted to hear the word of God. A Sergio lo tenía ya todo engañado. But he had already had Lo him tenía todo deceived. maleado de la mente. He was deceived from his mind. A él no le interesaban las cosas de Dios. Could care less about the things of God. Él estaba contra todo lo de Jesucristo. He was against everything of Jesus. Y encontró la forma de engañar a otro. And he found a way to deceive others. Y vino a Sergio Paulo para engañarlo. And Paulus came to deceive him. Y le estaba metiendo a su cabeza puro engaño, pura mentira. He was filling his head with deceiveness of lies. Pero Pablo But Paul, llegaron ahí porque ellos se habían ido a la isla de Chipre. Paul had gotten there because he was going to the Isle of Chipre. Y él escuchó que Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio. And he heard that Paul and Barnabas were there to preach. Era un hombre que tenía sentimientos buenos en su corazón. He was a man that had beautiful things in his heart. Era un pecador conmovido a través de la palabra de Dios. He was a very moved man with sin in his heart. Y él pensaba que Bar Jesús le estaba hablando la realidad. But he thought that Bar Jesus was speaking the truth. Pero solamente estaba maleando su vida. But he was damaging his life. Cuando él se dio cuenta que Pablo y Bernabé estaban predicando, los mandó traer. But when he found out about Paul and Barnabas, he sent for them. Pero este Bar Jesús, en el verso 8, pero le resistía Elimas, que es el mismo Bar Jesús, el mago, que quiere decir adivino. But Elimas is a sorcerer for his name by interpretation. Porque se oponía, porque él sabía que lo que estaba haciendo era solamente engañando. Son pecados terribles que ni Dios puede alcanzar a esas personas. It was tremendous sin that sometimes it's hard for Jesus to reach. Estaba tan acostumbrado a engañar gente. He was accustomed to deceive people. Estaba tan acostumbrado a mentir. He used to lie to people. Estaba tan acostumbrado a levantar falsos. Accustomed to lift false. Estaba acostumbrado a inventar pecados. He was accustomed to lift up false.
Pero este hombre prudente, But this man of prudence, necesitado de Dios, needed of God, llama a Bernabé y a called Pablo for Paul and para que Barnabas vinieran a hablarles del nombre de Jesucristo. so they could come and speak to them about Jesus. Pero él se oponía, Elimas se oponía. But Elymas, he would be against it. Por cuanto él quería apartarlo completamente de que escuchara la palabra de Dios. He wanted to depart him to listen to the word of God. Entonces llega Pablo, So Paul comes. aleluya, para encontrarse con un hombre que quiere en la palabra de Dios, He comes to meet a man con un in hombre great que need, quiere oír el evangelio del Señor, in great need to listen to the word, con un hombre que tenía un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. that had a heart that he wanted to listen to the word of God. Entonces Saulo, que también es Pablo, So verso Saul, 9, that is also Paul, lleno del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Este trae otra cosa, este trae un mensaje del Señor Jesucristo. He brings something else different, the word of Jesus Christ. Se oponía Elimas a que él hablara de Jesucristo. But Elymas would be encountered between him. San Pablo se quedó un poquito disgusto. So Paul was a little worried about it. ¿Por qué tiene que haber tanto engañador en el mundo? Why is so many ¿Por qué people tiene that que haber deceive? profetas falsos en el Why mundo? there's so many people that are false, Inventadores de pecados, that invent of y sin, mentirosos. liars. Entonces él, fijando los ojos, dijo, se quedó viéndolo, hermano, a Elimas. So by Paul looking at Elymas, Verso 10. verse 10, Dijo, oh lleno de todo engaño and said, "Oh, full of all y de subtlety toda maldad. and all Y mischief, lo declara Pablo y le dice, hijo del diablo, child of the devil, enemigo de toda justicia, enemy of all righteousness, no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. will thou not cease to pervert the right ways of the Lord?" Sí, por eso el mundo camina torcido. That's why the world walks the wrong direction. Por eso el mundo sufre. That's why the world suffers. Por eso el mundo se hunde en la miseria. That's why the world, Por eso el mundo está trastornado. that it's all torn apart. Por eso hay tanto divorcio en el mundo. That's why there's so much divorce. Por eso hay tanta gente en las prisiones. So many people in prison. Por eso tanta gente está en la droga. So many people in drugs. Tratando de salir de ese enredo de la vida. Trying to come out of that Pero el type of enemigo life. sigue torciendo los caminos en el mundo. But the world keeps on bringing Porque, it tumbling down to people. porque él es injusto Because they're not y righteous. no acepta la justicia. And they do not accept the Y righteous. Cristo vino a buscar a esa gente. And he came Vino to a kill, salvar a los to perdidos. devour. Vino a rescatarlos de esa injusticia. Vino a levantarlos de allí donde estaban hundidos en la miseria. Which Jesus came to lift them Vino a up from the sacarlos misery, de la prisión. to save them from prison, Vino a ponerlos en la justicia, en to la put verdad. them in righteous. Pero el enemigo se opone. But our enemy is against it. Verso 11. Verse 11. Ahora se queda mirando, le dice quién es él. Le dice, eres hijo del diablo, He says, "You're the part of the devil. eres enemigo de toda justicia, He's the enemy of unrighteous. eres compositor de maldades, You are a composer of all bad. estás lleno de engaño, de mentira." You're full of deceit." Y en el 11 le dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor. And now behold the hand of the Lord, Porque es el Señor el que trata con nosotros. because it's God the one that Es el does with Señor us. el que quiere rescatarnos. He wants to free us. Es el Señor que quiere que creamos en Él. He wants
us to believe in Es Him. el Señor el que quiere He salvarnos. wants to save us. Es el Señor el que no quiere que el enemigo se posesione de nosotros. He wants for the enemy not to be possessed of us. Entonces Él habla al Señor Jesucristo. So he speaks to El Jesus. Señor está contra ti. God is against you. Le dice a Satanás. He tells Satan. Y serás ciego. And you will be Y blind. no verás el sol. And not seeing the sun Por algún tiempo. for a season. Y inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. And immediately there fell him a mist and a darkness. Y andaba alrededor buscando quien lo condujese de la mano. And he went about seeking some to lead him by the hand. Esto es lo único que puede esperar una persona que se deja manejar por el diablo. This is what is expected from a person. No hay nada bueno que pueda alcanzar ni que le esté esperando. There's nothing that can reach you. Lo único que le puede caer es una fuerte tinieblas de parte de Dios Only a huge darkness can come towards you y quedar sin auxilio. and be without help. Puede leer la Biblia y no entender nada. You can read the Bible and not Puede understand oír la it. palabra de Dios y no recibir nada. You can hear the word of God. Puede ir a la oración y no entender ni por qué está hincado ahí. You can pray and not know the reason why Porque you're ya praying. el Satanás se ha llegado a él It's because Satan has gotten to him y lo tiene aturdido, and has gotten, lo tiene engañado. he has filled him with No deceit. mira nada bien, todo lo mira mal, Everything he sees is todo lo wrong. mira torcido. Everything is, Le cayeron tinieblas y comenzó a tantalear porque ya no miraba. darkness started falling on him and he couldn't see anything. Está con la consecuencia de un engañador. This is a consequence of a deceitful person. Difícil de domarlo. So hard Ni Cristo quiso tratos con él. that even Christ wanted to deal with En vez him. de mandarle una bendición, le mandó tinieblas. Instead of sending him a blessing, sent him darkness. Cristo quiere bendición para su pueblo. Christ wants a blessing for El his enemigo people. quiere maldición. That's the Pero enemy wants. mientras tengas a Jesucristo, la maldición huye de ti. But we have Jesus. Pero si no tienes a Jesucristo, unas tensas tinieblas te esperan. But if you don't have Christ, darkness will just Pero come si upon oyes hoy su voz, no hagas duro el you. corazón. But if you listen to his voice, do not make your heart hard. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. How good is the Lord? Hubo otra persona There's another person con otra característica del pecado. with another characteristic of Capítulo sin. 18. Chapter 18. Ahí mismo, de Hechos. Todos los trató Pablo. Capítulo 18. Vamos a ver dos personajes Chapter que 18. aceptan a Jesucristo. See the Cuando people, una persona acepta a Jesucristo, tiene la bendición de Dios. when people accept Christ, they receive blessing from Christ. Aleluya. En el verso 7 del 18, y saliendo de ahí, And he departed thence se fue a casa de uno llamado Justo. and entered into a certain man's house. Qué bonita característica. Temeroso de Dios. Amaba a Dios. One that was worship God, whose house joined hard, Y siempre estaba cerca de la sinagoga. Siempre buscaba a Dios en el templo. whose house joined hard by the synagogue. Verso 8. Verse 8. Ahí vamos a ver a Crispo. And Crispus, El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. the chief ruler of the synagogue, believed in the Lord with all his house. Característica que no solamente procuró salvarse él, Characteristic that he didn't just worry about saving himself, sino que a toda su familia la envolvió en su fe y en su creencia. but involved all his family in his beliefs. Y muchos de los corintios, oyendo
of the Corinthians hearing believed and were baptized. Un hombre que creyó y no solamente se abrazó del Señor, sino que comunicó a su familia. A man who believed, but not only for himself, but got his family with him. Vengan ustedes también y abrácense del Señor. Come, all of you, family, and surround Jesus. Y este testimonio llegó a los vecinos. And the testimony came upon Y los vecinos también vinieron a Cristo y eran bautizados. and all the people that lived in the surroundings came upon them too. De estas características hay muchos en la iglesia. A lot of these characteristics are in church. Que aman a Dios juntos con sus familias. That love God with all his family. Y hay vecinos que se preguntan cómo le haremos para ser como ellos. And their neighbors that are worried about how they have to do things. Y ahí se les da testimonio para que también vengan a la iglesia. And they give testimony how then they come to church. San Pablo, el Señor quiere que San Pablo siga predicando el Evangelio porque encontró estas grandes familias. Jesus still wants Paul to take his word because there's a great necessity of Porque families. encontró fe en ellas. Because he found faith in all the Porque families. Cristo sentía el amor de esas familias. Because Jesus felt the love for the families. Porque Cristo ama a esas familias. Christ loves the families. Porque los hizo hijos de Dios. Because the children of God. Entonces el Señor dijo a Pablo So en Jesus, visión de noche. so Jesus told Paul of the vision of night. No temas, sino habla y no calles. To spake the Lord to Paul in the night by vision. Hay mucha gente que quiere estas bendiciones. There's people that want these blessings. Hay mucha gente que no haya la salida. They cannot find the direction. Hay mucha gente que quisiera oír la palabra de Dios. People wish to hear the word of God. Hay mucha gente que quisiera recibirlo. They wish to receive it. Hay mucha gente que quisiera tenerlo con Él en su They corazón. wish to hold it in their heart. Hay mucha gente que quisiera irse a la gloria con Dios. People wish to go to heaven with Christ. Entonces el Señor le habla a Pablo. So Jesus speaks to Paul. No te detengas a predicar, Don't hold porque into yo the estoy word, contigo. because I am with you. Y ninguno pondrá sobre ti la mano And no one could be against you para hacerte mal, to do wrong. porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Because I have lots of good in this city. Qué bueno es Dios. How good is God? Una ciudad de 100,000 habitantes. Es donde vivimos. It's the type of city where we live. ¿Cuántas miles de personas en San Ángelo How many people in San Angelo estarán esperando a Bernabé y a Pablo? are waiting for Paul and Barnabas? ¿Cuántas personas en San Ángelo estarán esperando al justo y temeroso de Dios? How many people in San Angelo are looking for the righteous of God? ¿Cuántas familias en San Ángelo estarán esperando a Cristo How many families in San Angelo are waiting for Christ para copiarse de la vida que llevan ahora en Cristo? to try and live a life that we are living in church? Pero también hay otra característica más triste. But there's another characteristic, sadly. En el verso 12, Galión. Verse 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, And when Gallio was the deputy of Achaia, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. the Jews made insurrection with one accord against Paul, Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. saying, the persuadeth men to worship God contrary to the law. Y al comenzar Pablo y hablar, Galión
dijo a los judíos, And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Gallio said unto the Jews, if it were a matter of wrong or wicked, lewdness, or Jews' reason, when that I should bear with you. Pero son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley. But if it be a question of words and names and your law, look ye. Velos vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. For I will be no judge of such matters. Esta característica This characteristic de este hombre of this man no le importaba did not care si le hacían bien a Pablo if they do o le hacían mal. right or wrong to Paul. Yo no me meto, I don't want nothing to do with it. averigüensela ustedes. Y'all deal with it. De esta clase de hermanos también hay en la iglesia. This type of brothers are in church. Características de que no les interesa si está bien Characteristics don't care if it's o right está mal. or if it's wrong. Si alguien condena a alguien, If someone condemns someone, pues allá ustedes condenen. you deal with it. Si alguien juzga a alguien, If someone judges someone else, allá ustedes juzguenlo. you deal with it. Si alguien destruye a alguien, If someone destroys someone allá else, ustedes destruyan. you deal with it. A mí me vale de lo que haga. I could care less what you do. También esta característica This characteristic existe en la iglesia. exists in church. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. No espere usted que la iglesia haya personas que siempre van a interceder por usted. Do not expect for people in church that are going to do right for you. En la iglesia también hay hombres que vinieron a Cristo sin interesarles. There was people in church, the children of God, that did not care. Y viven una vida sin importarles Live a life quién se muera o quién viva. that do not care who dies and who lives. De esta clase de gente también se encontró San Pablo. These type of people also. Pero también se encontró gente quebrantada de su corazón. But he also found people who were destroyed in their hearts. Capítulo 16. Chapter 16. Y con esto vamos a terminar. And we will finish with this. Aleluya. Verso 30. Verse 30. Voy a tratar de leer un poquito más por nuestros amigos que están con nosotros. I'm going to try and read a little bit more for our visitors that are accompanying us. San Pablo y Silas Paul and Silas predicaban el evangelio that preached the gospel en Filipos. Y un día, por causa del evangelio, los metieron a la cárcel. and one day because of the gospel they were turned in prison. Y cuando ellos estaban en la cárcel por causa del evangelio, And when they were in prison because of the gospel, ellos predicaban adentro como predicar afuera. they were preaching inside like if they were to preach outside. Ellos no andaban buscando un púlpito para They predicar. were not looking for a pulpit. Ellos andaban buscando gente a quien predicar They were el looking for evangelio. people to take them the word of the gospel. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando estaban ahí en la cárcel, And when they were in prison, a medianoche, en el verso 25 in the middle of the night, verse 25, del capítulo 16, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, and at midnight Paul and Silas prayed and sang y praise los unto God. presos los oían. And the prisoners heard them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. And suddenly there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. Y
y al instante se abrieron todas las puertas. And immediately all the doors were opened. Y las cadenas con que ellos estaban atados se soltaron. And everyone's bands were loosed. Despertando el carcelero And the keeper of the prison, awaking y viendo abiertas las puertas de la cárcel, and seeing the prison doors open, sacó la espada y se iba a matar, he drew out his sword and would have killed pensando himself, en que los presos se habían huido. supposing that the prisoners had been Mas fled. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues están todos aquí. But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Este pecador This sinner estaba en un momento desesperante, was in a moment, no sabía qué hacer. didn't know what to do. Ahorita hay mucha gente que no hayan qué hacer. There's so many people that do not know what Viven una to do. vida desesperante. A desperate life. Todos los días se oyen en las noticias. Every day you hear Unos se cuelgan, otros se matan a sí mismos, de diferentes maneras se quitan la a lot vida of people commit porque no suicide encuentran remedio. because they cannot find the remedy. De esta clase de pecadores hay muchos en el mundo, These type of sinners all over the world, desesperados por sus problemas, desperate for the problems, desesperados por la situación en que están viviendo, desperate in the situations that they're living in, desesperados por los valles temerosos que están cruzando. desperate in the valleys that they're crossing. No hayan salida para su vida, There's no no, hayan remedio para su vida, there's no freedom out of their no lives. saben qué hacer. Do not know what to do. Y lo mejor que hacen es And the suicidarse. best thing to do is to suicide themselves. Este hombre también agarró su espada y se iba a And matar. this man that did the same thing, almost did the same thing. Un hombre desesperado, A man of desperate, un hombre quebrantado, a broken, un hombre necesitado. in great need, No solamente él, not just sino him, también su but familia. his family. Porque cuando un hombre está desesperado, su familia está en la misma condición. Because when a man is in desperate, he's in the same situation. Y Pablo le dijo: no te vayas a matar, But Paul said, do not harm no yourself. te hagas daño. Don't harm yourself. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. We have not left, we are here. Entonces él, pidiendo luz, So bring it out to light. se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. And he knelt down in front of Silas and Paul. ¿Cuánta gente nos estará esperando en esta condición? How many people find themselves in ¿Cuánta this gente situation? sufrirá de esta manera? There's people who are suffering in this type of life, Y quisieran que alguien llegara ahí that are hoping for para someone que le to go, presentara el auxilio. to present them, ¿Cómo salir de ahí? how can I get out of this? Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Man, what can I do to be free or saved? Porque la salvación que Cristo ofrece Because the salvation that Christ no es offers, solamente para que nos vaya bien aquí en la tierra, not for everything just to go right in the world, sino para no ir al infierno. but to deliver us from hell. Y él les dice clamando: señores, ¿qué hago So para he, ser salvo? so he cried, man, what can I do to be saved? Y Pablo encontró esta clase de personas que creo se gozó con él. And Paul had a lesson of a moment with this man. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo And he said, believe in the Lord Jesus Christ, y serás salvo tú y tu casa. and thou shalt be saved and thy house. Y le hablaron la palabra del Señor. And they spoke to him, Y él y a todos los que estaban en su casa. to him and all who he Y was tomándoles en aquella misma hora de la noche, at that hour of the night. les lavó las heridas He washed, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. the man got baptized with all of his family. Estas son las clases de pecadores que hay en el mundo, This is the type of sinners that lived in the world con los cuales nos tenemos que topar. that we must go and find. Pero hay personas desesperadas que nos están esperando. There's people who are
are desperate for our need. Yo cada vez que oigo a alguien que se suicidó, I always know people who took their lives. me da tristeza mi corazón. There's a lot of sadness in my ¿Por qué heart. no pudimos llegar a tiempo? Why could not get to them on time? ¿Por qué no lo alcanzamos? Why did we reach Si them on nosotros time? sabemos cómo ir a la gloria, If we know how to go to ¿por the qué lo kingdom of dejamos ir God, al infierno? why do we let them go to hell? Gente desesperada que rápido pueden aceptar a Jesucristo. People are desperate that they can find the salvation. Pero necesitamos nosotros But we need entender quién nos está esperando. to understand who is waiting on us. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. God help us and God bless you. A nuestros amigos que están con nosotros, To all our visitors that come to ábrele us, tu corazón a Cristo. open your heart to Christ. No hagas duro tu Do corazón. not harden your heart. Déjalo entrar. Let him in. Dile, Señor, aquí estoy. Tell him, Lord, I am here. Entra a mi vida. Enter my life. Yo no soy quizás un marihuano, no soy un drogadito, Maybe I'm a drug addict. pero quizás no seas muy pecador, pero sí eres incrédulo y tienes que creer. You may not be all that of a sinner, but you must Tienes que believe. creer en You Jesucristo. must believe in Christ. Él te ofrece vida He offers you life, eterna. eternal life. Tú tienes que prepararte You have to prepare yourself para una eternidad. for one eternal. ¿En dónde? Where? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Where is your eternal life going to be? Solamente Cristo es la puerta para tener una eternidad con Él. Only Christ is the door to have an eternal life with Him. Si no lo aceptamos a Él, solamente queda otra eternidad If we do not accept Him, there's another sin eternal life Cristo. without Christ. Y sería una eternidad lamentable. And it's sad. El escritor dice, hoy es el día de decisión. And the Bible says No today, dejes para mañana, no la pienses tanto. today is salvation. No Don't wait pienses till que tomorrow. Cristo está muerto o está muy lejos de aquí. Cristo está aquí hoy. Christ is here today. Hoy está hablando a tu corazón. Today He is speaking Hoy to your está heart. hablándote a ti. He is speaking to you. Por eso el Espíritu Santo dice, That's why the Holy Spirit si says, oyes hoy su voz, If no you hagas hear- duro el corazón. if you hear today His voice, do not harden your heart. Cristo te ama. Christ loves you.